Para introducir, los podocitos son células que forman parte de la barrera de filtración glomerular, que en su conjunto son las encargadas de impedir el paso de proteínas desde el capilar hacia el espacio urinario. Ahora, la función de los podocitos depende íntimamente de la arquitectura del podocito, y por eso no es fácil, es bastante fácil de entender que si hay mutaciones que se ubican en proteínas que están en el citoesqueleto o de otros compartimentos celulares, se produzca una presentación clínica que la conocemos hoy como síndrome nefrótico, que frecuentemente resiste a corticoides y además con una histopatología compatible con una focalis segmentaria. En el año 2011, un grupo de España publica su experiencia con 110 pacientes en los cuales estudiaron 8 genes. Ellos publican sus resultados diciendo que alcanzan una tasa de detección del 34%, mostrado acá, porque encuentran mutaciones en 5 de los 8 genes que ellos analizan. Sus resultados les permiten armar este algoritmo de trabajo en los cuales proponen que cualquier caso congénito debe ser privilegiado de ser analizado nefrina, mientras que los casos infantiles o los casos adultos, ellos sugieren partir por podocina, especialmente los casos adultos, partir por esta mutación que es muy frecuente en el exón 5 de la podocina, y luego continuar con otros genes en caso de resultar negativo el primer gen candidato. La experiencia local nos indica de que en Chile se alcanzan tasas de detección aproximadamente entre el 21 y 28%, un poco por debajo de la experiencia española, pero solamente haciendo el análisis de podocina. Y la experiencia en población brasileña indica que se alcanza un 15% de tasa de detección enfocándose en 3 genes. Estos 3 genes son precisamente nefrina, podocina y VT1, que ustedes ven son los principales candidatos a ser considerados en cualquier análisis genético. De hecho, hoy, con el desarrollo de la tecnología, los paneles masivos también han demostrado de que, sin importar que uno abarque ahora 30 genes asociados a la patología, en la mayoría de los casos, tienen mutaciones en nefrina, podocina y VT1. Sin embargo, destaca también que hay un grupo mayoritario, el porcentaje más importante queda sin un resultado genético positivo, y lo que permite pensar que o la base genética pudiera tener un gen distinto, no conocido hasta hoy día, o se ha propuesto también un factor de susceptibilidad genética a desarrollar la focalis segmentaria. Es por esto que nosotros nos propusimos el siguiente objetivo: analizar en una cohorte de pacientes con síndrome nefrótico corticoresistente y focalis segmentaria la presencia de variantes genéticas en los 3 principales genes candidatos, que son podocina, nefrina y VT1. Sin embargo, en todos aquellos que nos resultasen negativos, es decir, sin mutaciones en los 3 genes candidatos, nos propusimos explorar esta posibilidad de que hubieran SNPs, o sea, polimorfismos muy concretos, letras muy específicas a lo largo del genoma, que pudieran conferir una susceptibilidad genética de focalis segmentaria. Estos SNPs ya habían sido publicados anteriormente, por lo tanto nos afirmaban que podía ser una buena idea. Nuestra metodología fue reclutar 37 pacientes de familias que no estaban emparentadas entre sí, todas con historia de síndrome nefrótico corticoresistente, la mayoría con biopsia compatible con una focalis segmentaria. La edad promedio era de 8.2 años, o sea, una población bastante pediátrica. Sin embargo, teníamos casos de 17 días hasta 43 años. La metodología se basó en secuenciación directa de Sanger, aplicando el algoritmo propuesto para población española y secuenciando los 8 exones de podocina, los 29 exones de nefrina y los 4 últimos exones de VT1 que han sido asociados a la presentación congénita de síndrome nefrótico. Por último, todos aquellos que resultasen negativos en este ensayo, se realizó mini secuenciación de estos 4 polimorfismos identificados en ApoL1, ARHGF17, CANC1 y WINC4. Los resultados son básicamente del reclutamiento que hicimos por casi 3 años en las 37 familias. De los 37, en 16 casos identificamos un defecto genético, lo que constituye un 43% de tasa de detección, bastante bueno para lo esperado. Ahora, los 16 casos se descomponen de la siguiente manera. 12 de ellos tenían mutaciones en la podocina, una edad promedio de 9.2 años y todos eran menores de 25 años. De los 12, 9 eran heterocigotos compuestos de las 2 típicas mutaciones en población chilena, que se ubican en el exón 5 y 7 de la podocina y que son 2 cambios missense, como lo muestro acá en el electroferograma. Sin embargo, quiero destacar de que este algoritmo de partir por podocina también partimos por el exón 5 y 7, más que partir por toda la podocina. Entonces, cualquier caso nuevo que llega, siempre hacemos primero exón 5 y 7 y si ya encontramos esto, cerramos el caso.
Hubo un caso que llegó en septiembre en el cual hicimos esta prioridad y en el cual encontramos mutaciones en el exón 5 y 7, pero no eran las típicas. Esta es una niña de 5 años que tiene una mutación truncante en el exón 5, hemos confirmado que la ha heredado de la madre, y la otra mutación la tiene en el exón 7, esta era una mutación conocida anteriormente. Sin embargo, esta es una mutación totalmente nueva, no descrita en la literatura. Adicionalmente, a los 12 pacientes con mutaciones en podocina, encontramos 3 pacientes con mutaciones en VT1, todos ellos con una presentación bastante severa, incluso uno que nos llegó a las 3 semanas, a las 4 semanas falleció, a las 5 semanas pudimos saber que tenía la mutación. Y además, un paciente que tiene lamentablemente una única mutación de potencial patogénico en nefrina y que no nos permite cerrar el cuadro de lo esperable de la herencia autosómica recesiva. Ahora, en las matemáticas básicas ustedes se dan cuenta que nos quedamos con 21 casos en los cuales no encontramos nada en estos 3 genes. Por lo tanto, los pasamos al grupo en el cual pensábamos que podía haber susceptibilidad genética, y este artículo del año 2016, en la cual se analizan muchísimos genes podocitarios, tienen una estrategia incluso de validación. Ellos concluyen que habían SNPs en ApoL1, que por cierto ya era conocido, en ARHK17, CANC1 y WINK4, que podrían conferir susceptibilidad. Nosotros lo hicimos en los 21 casos en que no encontramos mutaciones en los genes candidatos, y la técnica utilizada es una técnica llamada snapshot, en la cual se analizan en simultáneo todos los polimorfismos que uno desea meter en la técnica. Este es el resultado de un individuo sano, normal, en la cual tiene todas las letras normales de referencia en los 4 polimorfismos que analizamos. Pero ya lo adelantó Helmut en la mañana, nosotros tuvimos un caso en el cual un paciente mostró un patrón diferente. En ApoL1 encontramos que este paciente era homocigoto para el alelo G1, tenía básicamente cambiada la A por la G, lo confirmamos por secuenciación, lo confirmamos por ensayo de restricción y efectivamente el paciente tiene este cambio. En resumen, de estos 21 pacientes que analizamos por snapshot, encontramos que un paciente era homocigoto para el cambio de ApoL1, 2 pacientes eran heterocigotos para el cambio en CANC1 y un paciente heterocigoto para WINK4. ¿Qué es ApoL1? Lo adelantó un poco Helmut en la mañana, es un alelo muy frecuente en población afroamericana porque les confiere resistencia al parásito del trypanosoma. Sin embargo, las poblaciones se mueven, así todo el alelo es raro en población europea y mucho más raro en población latina. Este paciente tiene hoy 27 años, debutó con el síndrome nefrótico a los 20, a los 22 ya estaba en diálisis. Durante los controles, en algún momento hizo un comentario que tenía una hermana hipertensa, y la hermana casualmente tuvo a su bebé en Valdivia en mayo. Nosotros nos acercamos a conversar con ella sobre este resultado y aceptó participar. La hermana resultó ser exactamente igual que su hermano, tiene el mismo genotipo, ApoL1, G1, G1, y tiene por ahora solamente el fenotipo hipertensivo y va a ser monitoreada en el tiempo. Ahora, este hallazgo de no solamente un caso esporádico, sino que un caso familiar de un alelo que se sabe que puede producir esto, nos llamó la atención, así que echamos manos a 150 DNAs de individuos sanos que teníamos en el laboratorio y solamente encontramos a un portador heterocigoto para esta variante, lo que significa que es bastante baja la frecuencia. Ahora, hablé con esta portadora heterocigota, era el ApoL G1, y me comentó que ella venía del norte, o sea, su papá era del norte. Y aquí comentarles que la población chilena se ha estudiado genéticamente y el resultado es, bueno, no es sorpresa, somos 52% europeo, 44% nativo amerindio y la población chilena es en promedio 3% africana. Aclarar, el paciente no es africano, por si acaso. Sin embargo, el estudio genético hecho en población chilena demuestra que hay un mayor porcentaje de ancestría africana en el norte, del 4% casi, que en el sur, de 1.3%. Lo que se explica porque hubo una inmigración de esclavos africanos en la época de la colonia, que llegaron principalmente al norte y eventualmente se distribuyeron hacia el sur. Es decir, hay alelos africanos en la población chilena. En resumen, decirles que encontramos que en 20 de los 37 pacientes que analizamos encontramos variantes o causativas o de susceptibilidad genética a síndrome nefrótico córtico-resistente o focal y segmentaria. En los 17 pacientes que no encontramos nada, definitivamente sí vale la pena hacer un ensayo de secuenciación masiva por un panel dirigido o con las tecnologías ahora que hay de secuenciación de exoma.
En 9 de los pacientes heterocigotos compuestos sabemos que 3 ya se han trasplantado, llevan 12 meses sin recurrencia focal y segmentaria, sin rechazo a trasplante. Y por tanto, pensamos que los otros 6 pacientes son muy buenos candidatos a trasplantarse y la literatura también lo avala. Destacamos haber encontrado una paciente con una nueva mutación en podocina, lo que implica que todavía es necesario seguir siempre secuenciando para saber qué es lo que hay. Y además, en nuestro conocimiento, este es el primer caso de un paciente chileno, y realmente es un caso familiar finalmente, que es portador del genotipo APOL1 G1 y que además la literatura lo indica, tiene muy buen pronóstico en caso de trasplantarse. Conclusiones generales, sentimos que la secuenciación de solamente 2 exones en podocina, el exón 5 y 7, constituiría un excelente primer método de screening genético, alcanzando incluso una tasa de detección del 32%, muy comparable con otras estrategias en otras poblaciones. El algoritmo propuesto en población española se ajusta bastante bien a la población chilena y nos permite alcanzar una tasa mínima de detección del 43%. Realizar un estudio genético y que salga positivo para podocina permite establecer un buen pronóstico en caso de trasplantarse con un bajo riesgo de recurrencia. Y por último, pensamos que definitivamente son adicionales estudios a lo largo de todo el país que permitan estimar la verdadera prevalencia de estos SNPs de susceptibilidad, especialmente APOL1, pero también CANC1 y WINC4. Por último, quiero agradecer a todas las familias que participaron voluntariamente de este estudio bajo el marco de un proyecto de investigación, al Grupo Humano de Unidad de Nefrología que apoya esta causa y, por supuesto, quiero darle el mérito a todos los médicos que nos derivan las muestras, porque creo que también ellos tienen el mérito de haber pesquisado correctamente a los pacientes, haberlos derivado y haber confiado en nuestras capacidades de poder secuenciarlos. Muchas gracias.